¿Qué pasa, JPJ, JPJ? Oye, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va la tarde de la tarde? ¡Oh, una donación! Venga, vamos a entrar en materia un poco. Hoy vamos a hablar sobre pruebas de esfuerzo. ¿Hace falta hacer una prueba de esfuerzo? ¿Qué es una prueba de esfuerzo? ¿Qué datos me dan? ¿Y a mí para qué coño me sirven? Vamos a darle un poco la importancia a la prueba de esfuerzo. ¿Qué datos son los importantes? Hay pruebas de esfuerzo que dan más información, otras que menos. Hay algunas que analizan gases, hay algunas que analizan gases y lactato. Lo que viene a buscar una prueba de esfuerzo es cómo se adapta este atleta al esfuerzo y cómo se recupera de ese esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo solamente lo hacen los médicos. Normalmente estas pruebas se realizan en una cinta. Y existen varios protocolos. Hay pruebas de esfuerzo que no se llegan al máximo. Por ejemplo, podemos hablar de adulto mayor, podemos estar hablando de personas con cardiopatías, alguna patología o una enfermedad, y llevan a una intensidad submáxima para ver cómo se adapta ese esfuerzo y cómo se recupera. Después están las pruebas de esfuerzo de rendimiento. Se intenta llevar al atleta a la máxima potencia aeróbica. Es decir, cuando hablamos de potencia aeróbica hablamos de la capacidad energética de la vía aeróbica. Lo vamos a poner al máximo. Vamos a poner el motor al 100%. Cuando hablamos de pruebas de rendimiento, normalmente podemos dividirlas en tres tipos de pruebas. Ergometría estándar. Una ergometría estándar lo que está buscando principalmente es valores a nivel cardíaco. Otra de las pruebas que hay es una ergometría con gases. Ya empiezan a medir cuánto aire movilizas, cuánto oxígeno entra, cuánto CO2 sale y se mide ese VO2 max. Y a esa ergometría con gases se le podría añadir la tercera, que sería además lactato. Ergometría estándar, ergometría con gases y ergometría con gases y lactato. ¿Es importante hacer una prueba de esfuerzo? Sí, obviamente es necesario y vital para un deportista. ¿Hacer una prueba de esfuerzo va a hacer que no tengas ningún problema? Obviamente no va a ser así, ¿vale? Pero sí que reduce mucho el riesgo de que te puedas encontrar con problemas durante el ejercicio. ¿Cada cuánto hacer una prueba de esfuerzo? Yo recomiendo mínimo de los mínimos es hacer una al año. Lo que es importante es que tengamos claro que la prueba de esfuerzo es por vuestra seguridad, por la seguridad del atleta. La mejor opción de prueba de esfuerzo, ¿cuál sería? Pues una prueba de esfuerzo que obviamente haya un electrocardiograma. Eso tiene que estar sí o sí. Si estamos haciendo un electro, pues tenemos medida de las pulsaciones. Y lo mínimo de los mínimos sería monitorizar la tensión arterial. Antes, durante y después del esfuerzo. Esas tres cosas debería tener como mínimo una prueba de esfuerzo. Electrocardiograma, monitorización de pulsaciones y la tensión arterial. A partir de ahí, todo lo que añadamos, bienvenido sea. Si quieres hacer una prueba de esfuerzo de rendimiento y buscar lo máximo que puedas tener, es decir, vamos a poner el motor al máximo, recomendable, obviamente, analizador de gases. Como cualquier competición, como cualquier test que vayáis a hacer, debéis de ir a unas condiciones de fatiga lo más reducidas posibles, con una carga hídrica adecuada, con una carga electrolítica adecuada, con una carga de carbohidratos adecuada, para poder hacer frente a ese máximo. Y sobre todo, una cosa muy importante, motivación para lo que se va a hacer. Si tenemos todo eso por parte del atleta, empezamos a tener ya unas condiciones que son bastante óptimas para llegar al máximo. Y ahora falta una cosa muy importante, por no decir la más importante de todas, que es el protocolo que se utiliza. Y ese protocolo debéis preguntárselo al cardiólogo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque os tenéis que preparar mentalmente. ¿Va a subir la pendiente? ¿No va a subir la pendiente? ¿Va a ir más rápido? ¿Va a ir menos rápido? Normalmente ya lo explican, ¿vale? Pero si no, se pregunta. Los protocolos, normalmente, a no ser que se pinche el lactato, son protocolos continuos incrementales. Eso lo que quiere decir es que no paras de correr y cada vez va subiendo más la intensidad. La intensidad puede subirse por la velocidad o por la pendiente. La prueba de esfuerzo se hace normalmente corriendo porque es donde mayor demanda de musculatura hay. Como movilizamos mucha masa muscular, hay mayor demanda de oxígeno. Parámetros a comentar. Datos antropométricos. Peso, altura, perfil de tejido graso con un plicómetro para ver pliegues cutáneos. Esos parámetros se combinan para sacar índices antropométricos. Uno de ellos es el IMC. Cuando vais a empezar a hacer la prueba de esfuerzo, normalmente o te hacen el electro o te hacen la medición de la tensión arterial para ver cómo estás en reposo. Sí que es verdad que a veces sale algo alterada, porque ya sabemos que la tensión arterial se modifica con las emociones también.
Vas a ir, vas a estar nervioso, a ver qué sale, a ver qué no sé qué, me saldrá bien, no me... igual que una carrera. Una vez eso, se empieza el protocolo. Lo que he comentado antes, es importante que conozcáis el protocolo. Voy a saber a lo que me enfrento, igual que vais a una carrera, imaginaos que vais a una carrera, llegas ahí y dices, vale, esto es una carrera, vale, pero ¿de cuántos kilómetros? ¿Es de montañas, de asfalto? Tienes que saber lo que vas a hacer. Esa prueba de esfuerzo la finalizáis vosotros, lo paráis vosotros por fatiga, no pasa nada, se acaba y listo. Rara vez se acaba el protocolo, pero si se acaba, pues ha acabado. Ese cardiólogo deportivo ya os dice si se ha llegado al máximo o no sale al máximo. Valores que aparecen. Normalmente, lo digo normalmente porque cambian mucho, ¿eh? La primera parte te dan valores máximos de la prueba y te dan valores en el primer umbral y en el segundo umbral. Esto puede ser V2 max, esto es intensidad. Tú vas subiendo y hay un momento en que esa curva se aplanará. Una vez se llega a este V2 max, la prueba podría llegar a seguir. Va a depender mucho de la capacidad de esfuerzo que tenga esa persona, ¿vale? Pero cuando dan los valores máximos es lo más lejos que ha llegado y recordar, ¿eh? Umbral 1, umbral 2. Te dan valores de estos y tu máximo. Uno de los datos que dan es frecuencia máxima teórica. Si os digo la fórmula para estimar la frecuencia cardíaca máxima de una persona, os va a sonar 220 menos la edad. El gran problema es que eso no se adapta, no funciona. Esa fórmula se adapta un poquito mejor a las personas sedentarias. Pero, como siempre digo, hay tantas fórmulas para estimar la frecuencia cardíaca máxima como autores hay. Te encuentras autores que utilizan fórmulas para estimar la frecuencia cardíaca máxima en ciclismo, dependiendo del sexo. Según mi experiencia, ninguna de estas fórmulas se adapta a la realidad de un atleta. Para mí, un atleta es un corredor popular. En este caso estamos hablando de corredores, ¿eh? El corazón, la capilarización, las adaptaciones a nivel fisiológico de un atleta son muy diferentes a las de una persona sedentaria. Hay un montón de estudios que han demostrado que el ejercicio físico incrementa la esperanza de vida, obviamente porque el corazón trabaja menos, es más eficiente. Si te vas a hacer una prueba de esfuerzo donde vas a buscar rendimiento, esa fórmula no se adapta correctamente. ¿Hay que preocuparse si se llega, si se sobrepasa, si no se sobrepasa? No, ¿vale? Porque estamos diciendo que la referencia que se toma no es fiable. Luego aparece la tensión arterial. Normalmente se muestra justamente al acabar el esfuerzo. Ahí buscan la sistólica y la diastólica. El primer valor siempre aparece pues 170/70 o 160/ tal. Ese primer valor es la tensión de salida del corazón, la sistólica, y la diastólica es cuando vuelve. Es importante que eso se monitorice, porque obviamente si la tensión arterial máxima a la que tú llegas en la sistólica es muy alta, es posible que tengas roturas de capilares, de venas, que haya alguna obstrucción, no hay una correcta circulación sanguínea. Y el retorno igual, tiene que llegar un retorno sanguíneo adecuado para un llenado del corazón que sea eficiente. ¿Qué más nos da? Nos da la velocidad máxima. De la velocidad que tenemos en este primer umbral y de la velocidad que tenemos en este segundo umbral y de la VAM. La VAM es la potencia aeróbica máxima. Una vez tenéis las pruebas de esfuerzo y os ajustan las velocidades de primer umbral y segundo umbral, tenéis que hacer un test de corroboración. Pasa lo mismo con la VAM. Como mínimo, esa velocidad máxima debería aguantarse entre 3 y 6 minutos. ¿Qué me has dicho? ¿Que tienes una VAM a 19 km/h? Pues venga, tienes que correr durante 3 o 6 minutos a 19 km/h. Nos encontramos con otro problema. Hemos hecho el test en la cinta y ¿a dónde lo vas a hacer? ¿En la cinta o corriendo? Pues sabemos que cinemáticamente no es lo mismo. Por eso digo que las pruebas de esfuerzo no hay que dogmatizarlas, hay que interpretarlas. Ahora vamos a hablar de V2 max, que es el volumen de oxígeno máximo. Te lo dan en dos unidades. Unidades absolutas, te dan en mililitros normalmente, y otras en relativo. El relativo tiene que ver con tu peso. Volumen absoluto es esa cantidad absoluta de oxígeno. La relativa te lo relativiza a tu peso corporal. Cuando se relativiza son mililitros de oxígeno por kilo y por minuto. Fijaros, algo tan interesante, ¿no? Si yo peso 80 kilos, me hago una prueba de esfuerzo y tengo un V2 max de 60 mililitros de oxígeno por kilo y por minuto, si yo bajo peso, estoy mejorando mi V2 max. Porque ese oxígeno se va a repartir en menos cantidad de tejido. Por lo tanto, tu capacidad aeróbica está mejorando. Hay otro valor que, bueno, es un poquito más complejo, no voy a meter, pero bueno, que lo sepáis, que es el pulso de oxígeno, que es cuánto consumo de oxígeno hay por latido del corazón. A nivel de entreno, pues tampoco no nos vamos a meter en esto. Hay valores más interesantes como el que vamos a comentar ahora, que es la ventilación
pulmonar. Aparecerá como VE y te van a dar en litros por minuto. Esto es la cantidad de aire que tú eres capaz de movilizar con la respiración por minuto. Es muy importante que en el momento en que veáis que ese valor, ahora hablemos un poco de los datos, sea bajo, empecéis a trabajar la musculatura inspiratoria y la musculatura expiratoria, además de la respiración nasal. Para que tengáis una referencia, estamos hablando de unos 110, 115 litros por minuto. Aparece también otro valor. Aparece el RER, RER o el QR. Es lo mismo. Cociente respiratorio. Cuando el RER está por debajo de 1, normalmente los valores oscilan de 0,75, 0,85, más o menos por ahí, te está diciendo que a esa intensidad estás utilizando más grasas por la vía aeróbica. Cuando te acercas más al 1 o superas el 1, principalmente estás utilizando glucosa por la vía anaeróbica. Obviamente en valores máximos el valor va a estar por encima de 1. De ahí a que se diga que el rendimiento deportivo es sinónimo de glucógeno muscular. O al revés, glucógeno muscular sinónimo de rendimiento deportivo. El RER te lo está dando en el valor máximo, en el primer umbral y en el segundo umbral. Otro de los datos es la saturación de oxígeno en sangre. ¿Eso qué significa? De forma muy resumida, ¿qué cantidad de hemoglobina en sangre está transportando oxígeno? Valores de referencia saludables, 92% hacia arriba, 97, 98. Ahora mismo todo el mundo debería estar en el 97, 98, más o menos, ¿vale? 99, 100% en algunos casos. De 80 a 90, ahí hay rendimiento. De 75, 80, 70, 80 más o menos, hay riesgo. Por debajo de 70, riesgo de muerte. Para que tengáis una referencia, hay algunos estudios que han comprobado que una persona haciendo un entrenamiento interválico de alta intensidad, es decir, llegando a como mínimo el 95% del V2 max en normoxia, significa nivel del mar, es capaz de desaturar a un 92%. Es una desaturación que ya empieza a ser un poco de fuera del ámbito de la salud. De ahí a que haya esas adaptaciones que se pierden si no lo mantienes. Si vosotros tenéis un reloj que tiene pulsoximetría, si os vais a altura, pues vais a saber si estáis aclimatados o no cuando esa saturación de oxígeno en sangre esté por encima del 92%. Os puede aparecer el VT1, VT2. ¿Esto qué es? Umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2. No se debe de confundir con el primer umbral y el segundo umbral. Están cercanos, pero no es lo mismo. Hacen referencia a la frecuencia respiratoria. Cuando hablan del umbral ventilatorio 1 es cuando empieza a acelerarse esa frecuencia respiratoria. Normalmente te encuentras ese umbral ventilatorio 1 y el umbral 2 antes que los umbrales fisiológicos. Y estos serían los valores más típicos de pruebas de esfuerzo. McFly. Ya le llamo McFly yo. Ahí lo tengo. Chavales, como siempre, un placer. McFly, póntelo ahí. Nos despedimos. McFly y yo os queremos. Chavales, molt bona nit. Un placer. Oh, amén. Ahí, así me gusta.